A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, buenos días. Es un gusto enorme continuar con nuestro programa Medicina Ecológica en Telesucesos. En esta oportunidad tenemos la grata satisfacción de hacer una nueva invitación a un conocido profesional, investigador en nuestro medio. Él es César Paz y Miño, con el cual hemos tenido la satisfacción de conversar en otras oportunidades. En esta vamos a desarrollar un tema relacionado con la contaminación ambiental en el Ecuador. El tema de la contaminación ambiental en el Ecuador en realidad es un tema bastante amplio y alarmante. El problema corre paralelo a lo que ocurre en el mundo entero, en los países altamente desarrollados y en la de los de mediano y bajo desarrollo. La contaminación está en el agua, en el suelo, en el aire, es decir, en todos los elementos que sirven para la evaluación sana de la vida, la evolución sana de la vida, perdón. Sus impactos hacen presa de la flora, de la fauna y, por cierto, de los seres humanos que habitamos el planeta Tierra. Esta pequeña introducción para hacer otra relacionada con el Sistema Nacional de Salud Integral financiado, SINASIP. Nosotros hablamos en este sistema que estamos proponiendo a la comunidad ecuatoriana de la filosofía, de los principios, del marco legal y constitucional, del modelo convencional, del modelo oficial y del modelo participativo, de los sistemas de financiamiento, de los sistemas de gestión y el paquete de servicios, por supuesto, con las instituciones que hacen posible la prestación de servicios de salud en el Ecuador, básicamente Ministerio de Salud Pública y Seguro Social Ecuatoriano. Bienvenido, César. Como decía en la introducción, ahora vamos a conversar sobre un tema muy amplio, muy complejo, muy controvertido en muchos sentidos. Primero, encuadremos la situación de la contaminación ambiental en la Amazonía ecuatoriana, para no salirnos de eso en la Amazonía ecuatoriana, y hablemos sobre todo de los impactos que produce la contaminación por hidrocarburos. Bienvenido, César. Muchas gracias por la invitación. Solo para ubicarnos, los contaminantes se originan en tres niveles, ¿no? Los que son biológicos, virus, bacterias, los que son físicos, radiaciones en realidad, y los químicos, que hay más de 1000 químicos reportados como posibles contaminantes y que dañan el material genético. Todos estos, digamos, factores que contaminan y que dañan el material genético se llaman genotóxicos, para hablar en el lenguaje técnico, ¿no? Entonces, los genotóxicos, dentro de los genotóxicos químicos están los hidrocarburos. Los hidrocarburos tienen una larga data de análisis y las conclusiones son evidentes en el mundo, ¿no es cierto?
las malas prácticas de extracción de petróleo han producido contaminación en el ambiente, han producido contaminación de suelos, han producido problemas en las tierras, han producido problemas en las personas. Y entonces esta contaminación ha llevado en realidad a un problema de salud evidente de las poblaciones que están expuestas a hidrocarburos. Los hidrocarburos pueden tener exposición directa, por ejemplo, derrames o las piscinas que se usa para almacenamiento, o puedes tenerlo de los derivados también, incluso de las chimeneas que luego son quemadas en las petroleras, por ejemplo. El gas que se produce también es un factor de contaminación ambiental y de contaminación de las personas que viven en las zonas. Los diversos contaminantes. Sin duda es un tema muy largo, por ello vamos a poner énfasis, decíamos, en los aspectos de mayor importancia, como es la contaminación hidrocarburífera, que afecta la salud de las personas en el Ecuador y el mundo entero. En nuestro país comenzó la explotación petrolera a inicios del siglo pasado en la costa ecuatoriana a cargo de la compañía Anglo-Ecuador, de origen inglés. Los impactos de esta contaminación han sido insuficientemente estudiados, salvo algunas observaciones recientes que dan cuenta de estos en las personas que trabajan en los procesos de refinación y comercialización. En este sentido, entonces, tenemos dos polos básicamente de contaminación, estimado César. En la costa, la explotación claro, exactamente, y el tema de la refinería. De la refinería y de la comercialización. Exactamente. Afectado, hay datos, hay observaciones, no muy bien documentadas, pero existen, sobre los impactos en la salud de los trabajadores. Así es. De la empresa petrolera que actuó allá. Estos son dos aspectos. Profundicemos sobre los agentes tóxicos principales, los compuestos orgánicos. Bueno, de los derivados de los hidrocarburos. A ver, cuando hablas de hidrocarburos tienes que centrarte realmente en el petróleo cuando hablas de las zonas que estamos diciendo, si es la Esmeralda, Santa Elena, el Oriente, en la parte de la extracción petrolera. Ahí hablas del petróleo directo. Entonces el petróleo directo tiene problemas realmente en las personas cuando no tienes las precauciones de cuidado específicas para las personas que se exponen. Pero de los derivados tienes cualquier cantidad de derivados, ¿no es cierto? Tienes los alcoholes, tienes el benceno, tienes productos derivados de la misma síntesis de los hidrocarburos, que al final el plástico es uno de ellos, y entonces el esquema de contaminación a partir de los hidrocarburos no solo se centra en el tema petrolero. El tema petrolero fue de un impacto dramático para el país. El cambio de la salud de los ecuatorianos por el tema de las malas prácticas extractivas de petróleo produjo un 130% más de cánceres en la Amazonía. Eso sí está evidenciado, hay publicaciones muy serias que evidencian el aumento de cáncer en las zonas de influencia de las petroleras, ¿no? Entonces, ese es un aspecto. Nosotros hicimos un estudio justamente en las zonas de impacto de las petroleras, de las más grandes, y tú ves que hay un daño del material genético. Si es que yo comparo las poblaciones que no viven en las zonas de contaminación petrolera o de mala práctica de extracción versus otras que no tienen la contaminación, pues tú ves que hay un dramático incremento del daño del material genético. Nosotros lo medimos por dos pruebas que se llama lo de los cromosomas o la prueba cometa, que es como en realidad un cometa, un centro y una cola. Entonces la cola del cometa te denuncia el daño del material genético. Veamos. Entonces esa es una de las problemáticas. Pequeño comentario, ¿no? Para que tú a su vez lo profundices y lo comentes. La explotación de hidrocarburos en Amazonía desde hace aproximadamente 50 años está a cargo de diferentes empresas extranjeras y, por cierto, de la empresa estatal o más conocida como Petroecuador.
Todas comparten más o menos responsabilidades en materia de contaminación ambiental. No vamos a hacer diferencia entre unas y otras. Solo digamos que frente a la grave situación hay que señalar las soluciones más apropiadas para los graves problemas de salud que en forma creciente se han presentado en las personas que habitan en esta región del país. Para diagnosticar la problemática y conocer las soluciones precisamente, te hemos invitado, estimado César, conociendo de tus investigaciones en Amazonía particularmente. Profundízanos, por favor, los impactos en la salud y específicamente los efectos que produce en el material cromosómico el petróleo como tal y sus derivados. Nosotros hemos hecho estudios de las personas expuestas a derivados de petróleo, alcoholes, silol, metanol, cloroformo, o sea, muchos de estos derivados. ¿En la flora y en la fauna también? No, en personas, o sea, nos dedicamos a las personas. Básicamente. Y nosotros hemos hecho estudios de personas expuestas directamente al petróleo, a los derrames de petróleo, a las personas que viven con pisos contaminados, tierra contaminada, y entonces ahí tú ves que lo que explicaba antes, que si compara una población que no está expuesta al petróleo con la que está expuesta, tienes un dramático incremento del daño de los cromosomas y de la prueba esta cometa, que si está rondando la población control en un 4% de daño, la otra está más o menos en un 26-30% de daño. Ese daño de los cromosomas significa riesgo de hacer cáncer. Entonces, los cánceres reportados por exposición son varios. Entonces tienes cáncer de vejiga, tienes linfomas, tienes mesoteliomas, tienes tumores, cánceres de piel, está reportado hígado también. Entonces tienes una problemática real. Esa problemática se la ve en los cambios de comportamiento de la salud de las zonas en que uno hizo el estudio. Nosotros estudiamos 3 parroquias que estaban alrededor de las chimeneas de las petroleras y que coincidencialmente también tenían contaminación de la tierra. Y los niños, por ejemplo, jugaban en la tierra que tenía el petróleo ahí derramado. Entonces todo esto era una problemática real de salud. Entonces el tema es que la corresponsabilidad de la mala extracción petrolera es de muchas empresas. También las mismas empresas quieren evitar la responsabilidad que tienen sobre eso. Entonces hay casos emblemáticos que en las noticias uno puede ver de cómo hay esta pelea entre, por ejemplo, los derrames de petróleo versus el tema de la justicia. Y entonces cómo se ha ganado juicios y a esta pretensión de evadir las responsabilidades de las sentencias. Entonces esto es ¿Cuándo hicieron este programa? Nosotros hicimos el estudio en varios momentos. Y empezamos los estudios con hidrocarburos del año 2006 y hemos hecho casi hasta el 2015, que son los estudios hasta donde tenemos más o menos. Entonces, te hacía esta pregunta, César, para que tú expliques al público un hecho. Los cambios que se produjeron en el curso aproximadamente de 10 años. Nosotros hicimos una comparación estadística con datos del INEC respecto de la incidencia por cáncer en las zonas de actividad petrolera en 1995. Yo te preguntaba la fecha porque 1906 hacen 10 años, en los cuales sin duda cambió la distribución, producción y distribución de la enfermedad por cáncer. Y más aún, se ha determinado mediante pruebas de laboratorio que existe esta enfermedad y en valores, en proporciones mayores a las que existen en la sierra. Sí, 130% más. 130%. Exactamente. Esto es tremendamente. Exactamente. Es una cosa, es 30 veces más que el doble en realidad. Claro.
¿no? Y entonces este es para entender mejor el tema. Y lo ¿no? mismo, este mismo argumento, ¿no es cierto?, lo tenemos en los niños que fueron evaluados en el 2000, antes de que se produzca la explotación del ITT, el famoso ITT, ¿no es cierto?, en la zona de Tiputini. Así es. Tiputini, en la confluencia del río Napo con el Yasuní. Los niños estaban en el quintil 5 realmente, es decir, extraordinariamente bien nutridos. Ahora no quiero pensar cómo están esos niños realmente. Claro, el tema es que exactamente cuando uno compara aquí yo creo que hay que ver una cuestión, ¿no es cierto? O sea, las sociedades tienen que resolver problemas económicos, y una de las formas de resolver es del petróleo. Este país es petrolero, pero el tema es que se demanda ahí es que se hagan las buenas prácticas extractivas, que eso no pasó antes. Las prácticas extractivas eran a discreción, o sea, si es que contamino y punto, y ese es el problema. Entonces, cuando los sistemas de comunicación social cambian y tú ves que hay una problemática y la denuncias, y entonces empieza esta pelea entre lo que se debe haber hecho correctamente versus lo que no se hizo. Y entonces, ese problema de no haber hecho correctamente es la problemática que trae en salud. Y eso creo yo que sí es una responsabilidad de la práctica extractiva. Entonces, claro que desde el punto de vista de comercio y finanzas, a las petroleras no les interesa aceptar que hicieron malas prácticas, entonces han buscado incluso sustentar sus argumentos diciendo que la ley de la época no les permitía, pero la ley del país protegía al país, y las técnicas extractivas protegían las formas de extracción que no se respetaron en el Ecuador. Entonces yo creo que esa es la problemática, y esa problemática de mala extracción es justamente la que desemboca en una problemática de salud específica con un 130% más de riesgo de cáncer, porque estás hablando también de otros problemas, estás hablando de problemas dérmicos de la piel, estás hablando de problemas gástricos, estás hablando de problemas pulmonares, y entonces hay una problemática real de las personas que están expuestas a una técnica de extracción deficiente o intencionalmente mal hecha, porque simplemente el argumento es que no había control. César, entonces, esa para mí es el este punto es importantísimo, claro, sale de la investigación científica. Esto ya entra en el campo de las prácticas apropiadas para explotar el petróleo. Esto está relacionado directamente con la aplicación rigurosa de las normas de calidad, de las normas de protección ambiental. ¿Que se las conocía? Las 18.000, ¿no es cierto?, que integran las dos, y básicamente sirven para tener cuidados en la cuestión relativa a la seguridad industrial. Entonces, y todo ello tiene que ver con la inversión en definitiva que se haga en estos aspectos por parte de las petroleras. Si hay una buena inversión, si hace una producción limpia, seguramente que no van a terminarse todos los problemas, pero se los va a mitigar. Sí, es que la técnica te hace mitigar. Y es sobre esa parte que quisiera hablar en este próximo segmento. ¿Qué hacer para evitar los impactos, remediar los daños y potenciar la salud? Porque de eso es lo que se trata finalmente, ¿no? O sea, yo soy una de las personas que pienso que no podemos ser ciegos en entender que si el país necesita recursos financieros, tenemos que tener el petróleo como una opción, que es la que mejor renta nos produce. Entonces, que cambie la política de distribución de las ganancias dependiendo de los gobiernos que están es otra cosa, pero necesitamos tener un recurso que sustente al Estado, pero ese recurso tiene que ser técnicamente obtenido y con las mejores formas de protección a las poblaciones. Incluso los planteamientos que se han hecho es que las poblaciones
deberían tener unas distancias prudenciales entre la población y los sitios de extracción. Que eso tú en el Oriente, por ejemplo, no lo ves. Tú ves que conviven las chimeneas con los tanques reservorios, con el mismo oleoducto, conviven con las personas. Entonces esa es una práctica tremenda de salud pública, digamos. Las personas se asientan cerca de donde aparentemente hay mejores recursos para sus propias vidas, porque tienes electricidad, porque tienes agua, porque negociaron que las petroleras les pongan una escuela o un centro de salud. Pero si no cumples las normativas de salud, no importa que exista el centro de salud. O sea, el centro de salud lo único que hará es decir, mire, sí, me están llegando personas con enfermedades que sé que están asociadas a una exposición, mala exposición al petróleo, por ejemplo. Entonces yo sí creo que tiene que haber una estructura de extracción seria, técnicamente bien hecha, asesorada desde el punto de vista de salud, porque ya lo sabían. Sabíamos desde que se extrajo el petróleo, desde hace años, más de 50 años, que se sabía que había ya problemas con el petróleo en las personas. Entonces, si yo evado las técnicas de seguridad hacia las personas es porque estoy haciendo conscientemente ese tema. Y si hago en un país con debilidad económica, con debilidad legal, estoy abusando del sistema para hacer una ganancia más fácil. Eso no puedes escaparte en el tema petrolero. Y entonces cuando tú ves los pacientes con las enfermedades y ves que hay una problemática real, dices, aquí hubo una mala práctica. Entonces el Estado debería asegurar la buena práctica de extracción. Yo no me opongo a la extracción, pero sí a una buena práctica, a una práctica técnicamente hecha que proteja al individuo. Y también a los trabajadores, porque los trabajadores también están expuestos a las mismas problemáticas, ¿no es cierto? La exposición a los gases, la exposición al mismo petróleo, la exposición a las chimeneas, y eso les produce un riesgo mayor de enfermedad, que en eso destaca el cáncer. Tú has topado indirectamente uno de los problemas mayores en la explotación petrolera y has distinguido de modo general tres tipos de poblaciones: la población colona, la población aborigen y la población de los trabajadores y técnicos petroleros. Todos ellos merecen igual respeto, todos ellos, para nosotros como médicos, merecen la atención adecuada, de tal manera que mantengan su vida en condiciones adecuadas, desarrollen su vida en condiciones adecuadas. Los colonos se ubican básicamente en donde tienen sus fuentes de trabajo. Muchos de ellos trabajan en la industria petrolera. Los trabajadores petroleros por lo general viven en campamentos, pero hay un grupo, el grupo, digamos, de indígenas que ancestralmente estuvo en esos territorios y que ha sido enormemente afectado. Claro, desplazado. Particular referencia yo haría al grupo de Guagranes y al grupo no contactado, Tagueiri y Taromenani, que son dos familias importantes que hay que preservar a toda costa, su cultura y su salud. Se nos termina el tiempo. Yo quiero agradecerte realmente por tu extraordinaria información, la información que permite realmente a la gente sacar sus propias conclusiones. A ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por la atención y hasta la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza.
con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,